Aldo Linares conversando con Sofía Comas. Hola, ¿qué tal? Una nueva cita, tenemos una nueva cita con lo importante, con lo interesante, con la comunicación, con el deslumbramiento, con la magia, pero sobre todo creo que es una cita también con la curiosidad, curiosidad que compartimos quienes estáis aquí en el canal, que siempre os agradezco vuestra presencia y quienes aparecen dejando esos grandes destellos que se convierten luego en luces y en realidades que son fascinantes. Quiero agradecer como siempre pues vuestro apoyo, vuestro aporte, vuestra curiosidad, vuestras preguntas, vuestro respeto y el ímpetu que tenéis para escuchar y sobre todo adaptar a vuestra realidad todo lo que pasa por aquí. Porque, como siempre digo, la primera persona que se nutre de todo esto soy yo. Cuando vienen invitadas, invitados aquí que sé que pueden aportar algo y que sé que sobre todo me aportan a mí, aunque parezca egoísta, pero no, es simplemente pues predicar un poquito con el ejemplo. Sé que todo eso va a traer algo importante, algo esencial, y que es esa magia de la que siempre hablo ese misterio que está tan vivo, ¿no? Y ese misterio para mí es importante porque esta noche, bueno, aunque estamos grabándolo a las 13:22 de la tarde, pues lo vais a ver a las 8:30 de la tarde del jueves, ahora estamos en miércoles, pues ese misterio y esa magia la tiene mi querida Sofía Comas, que está aquí presente. Hola Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Pues mira, para mí es muy bonito que estés porque además es que es parte de esa especie como de envolvimiento que tiene lo que haces y que me gusta poder transmitirlo a la gente. ¿Por qué digo el envolvimiento? Porque mm, descubrirte en directo, te descubrí en una fiesta de un amigo, Jorge Bon, en una fiesta de esas fiestas mágicas que hace en su casa, y estabas con un teclado y tocaste de noche en una tarde veraniega fantástica, con unas luces fantásticas en vegetación, y me quedé como, dije, wow, es que aquí hay algo que es súper especial. Y además la manera en que lo transmitías es la manera de quien lo vive, no de quien lo usa para comunicar algo simplemente, sino quien lo vive, ¿no? Y para mí eso fue muy bonito, entonces dije, pues vamos, es que sería fantástico entrevistarla. Y luego estuvimos hablando, recuerdo, en la cocina con otra gente, eh, entre pues canapés, patatas, latas de cerveza, vino, pero la conversación fue muy mágica también. Y cuando salí de allí, luego pensé, claro, es que sí, o sea, sí, tengo que entrevistarla, tengo que hablar con ella y sobre todo tenemos que conversar, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito porque, claro, desde el principio me dijiste que sí y eso te lo agradezco muchísimo. Y esa magia, ese envolvimiento que digo que tienes es una cosa que, pues que es necesario transmitirlo y es necesario sobre todo en un momento de, digamos, de transición en el que estás en este, ¿no? En el cual pues acaba de salir Esperanza Verbena, que es, digamos, esa nueva conexión con ese mundo mágico de Sofía Comas y que vamos a descubrir ahora. Así que lo primero que quiero preguntarte, eh, porque vamos a hablar de Esperanza Verbena, vamos a hablar de todo lo que haces, pero lo primero que quiero preguntarte, porque cuando te vi, me vino, ¿no? Claro, ella está cantando delante de la gente, ella está con un teclado, pero ¿qué, qué siente cuando está ahí? O sea, ya no con el teclado, ya no cantando ante la gente, sino simplemente qué siente cuando está cantando. Pues mira, fíjate, justo ayer estaba escuchando una entrevista de Cartoon y no cómo habla de este momento, de estar en el momento presente, lo difícil que es. Y yo creo que el hecho de o de cantar o de bailar o realizar algo artístico que te conecta con tu interior te hace estar en este momento, que no sé lo que es, pero sé que es, que es envolvente y que es único, ¿no? Que vas de momento a momento. Es algo que me conecta con el presente, que tan difícil es. Entonces, no sé cuál sería la palabra de qué siento, pero me siento conectada
este momento en el que estoy. Y eso es un goce. Pues eso es alucinante porque además es que, claro, sentirte conectada con el momento implica también sentir un poco esa especie de conexión con lo que sea que es el arte, ¿no? Con lo que sea que es la comunicación, con lo que sea que es el gran poder que tiene pues, una canción, un verso, una danza, una escultura, una pintura, un fotograma, lo que sea, ¿no? Es esa cosa que como que parece que trasciende de nosotros y que está ahí. Y yo recuerdo que aquella tarde, cuando te vi, pues hablaste de Esperanza Verbena. Y entonces hubo un momento en el cual Esperanza Verbena se convirtió no solamente en música, sino que saliste y te pusiste a caminar, metiendo a la gente más en lo que acabó siendo una capela, que fue fantástico, fantástico. Entonces, claro, sale Esperanza Verbena, que el otro día tuve la suerte de estar en la presentación y de recibir este pequeño cuadradito que detrás guarda un QR para poder escucharla en exclusiva y verlo, ¿no? Y sentirlo. Y me pareció genial. Y claro, es un segundo trabajo de ti que en realidad pues compones, cantas, pero que también eres actriz, ¿no? Entonces, y que de una forma u otra pues aunas disciplinas, pero que probablemente tenga que ver con la disciplina que eres tú, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho, como siempre hago, pues hurgar un poquito en algunas cosas y viajar a esa cantante, esa actriz que eres, y que eres más cosas porque en realidad tienes la poesía en ti también, pero todo esto me gusta llevarlo a la infancia, empezar donde empezaron esos pequeños, esas pequeñas, esos pequeños arañazos que tienen que ver con el tiempo, con la curiosidad y con todo esto, ¿no? Y estoy poniendo una imagen tuya que sales pequeñita, pequeñita con otra personita y salís ahí como en una especie de imagen de cuento. Y cuéntanos cómo eras de pequeña. Pues de pequeña, fíjate, creo que muchos de nosotros tenemos como una imagen creada de nuestra infancia en la que éramos lo que queremos volver a ser, ¿no? Porque aún no estás pervertido ni dolido por la vida. Y, y lo que me gusta recordar o ficcionar de algún modo es que era una persona muy curiosa y muy entusiasta. Y evidentemente yo digo que todo lo artístico es culpa de mis padres. Son absolutamente culpables de haberme hecho inquietarme y sentir toda esa curiosidad porque me sometían a muchísimos estímulos culturales. Y cuando eres tan pequeño lo coges todo, ¿no? De una manera muy intensa. Entonces sí, era una persona curiosa e entusiasta. Y exhibicionista con mostrar mis cosas, ¿eh? Pues si hacía un show, pues se lo mostraba. Uh-huh. Si hacía un dibujito, se lo mostraba. Que eso pues, a todos los niños les encanta hacerlo, ¿no? Y sí, un poco exhibicionista ya era. ¿Y cómo eran esos shows que hacías cuando eras pequeña? Porque me ha dado curiosidad. Porque dibujitos sí, pero el Bueno, show siempre es otra cosa ya. tenía eso también, mis cuadernos de... Pues mira, por ejemplo, uno, este me acuerdo perfectamente, se murió el panda Chulín del Zoo de Madrid Uh-huh. y a mí me puso muy triste porque a mí me gustaba mucho el panda Chulín. Entonces, con estos home pianos en los que podías poner una canción, ¿no? Que sonara ahí como de organillo, me puso la de Greensleeves. Uh-huh. Y lo que le hice es un texto, pues pobre Chulín se murió en abril, súper decadente. Y claro, yo eso tenía que mostrarlo al universo como también como para cantar a Chulín y compartirlo. Y nada, y ahí se la cantaba a mi familia, le daba al play por ejemplo, después era cantar a Chulín. Y Dios sabe a qué más se les sometía. Me encanta, me encanta. Y además, claro, eres hispano-canadiense. Em, ¿Cómo? Porque entiendo que tiene que ser muy rica también esa mezcla de contenidos y continentes culturales, ¿no? Y sobre todo en lo familiar y sobre todo cuando eres pequeño, porque cuando somos pequeños se mezclan tantas cosas, no es que se mezclen, es que conviven tantas cosas que para nosotros son absolutamente naturales. ¿Tú crees que de una forma u otra esa mezcla hispano-canadiense también te ha influido mucho en quién eres artísticamente? Yo creo que me ha influido a nivel de herencia, en el sentido que la historia de mi familia, eran emigrantes que fueron a Canadá, Uh-huh. es parte de mi historia. Y la historia de mi padre, yo digo que él era el auténtico canadiense, eh, es en parte mía, ¿no? Y mis primeros años de vida, por supuesto, ¿no? Todos los recuerdos que tenga de ahí,
de costumbres que había de allí que a lo mejor retomamos cuando vinimos aquí a España también. Entonces es más como parte de mi background y de mi historia familiar. Pero eso es fantástico, eso es bonito porque además eso genera también una especie como de poética muy especial, ¿no? La historia familiar siempre tiene una... Es como siempre, vuelvo a hablar del realismo mágico, es que últimamente estoy hablando mucho de ello. La historia familiar siempre tiene un punto de realismo mágico porque son cosas que se viven en la familia, cosas que, que pueden ser a veces muy divertidas, a veces pueden ser muy tranquilas, otras muy tristes, otras muy normalitas, otras muy extrañas. Pero en la familia siempre ocurren cosas que cuando las cuentas, eh, siempre dices, pero es que si cuento esto, no me van a creer, o si cuento esto, van a decir que estoy exagerando, o si cuento esto, van a decir, pero qué locura de familia, y siempre genera esa especie de sensaciones encontradas, ¿verdad? Bueno, a mí lo que me pasa es que me encantan las historias, entonces me encanta creerme todo lo que me vayan a contar. Ya. No voy a dudarlo. En principio no voy a dudarlo, luego puede que sí, pero si es fantástico, ¿porque voy a dudar de una historia que me parece fascinante? Pero me encanta, me encanta. Y, sabes, hay una cosa que me gusta mucho en lo que haces, en tu manera de expresar, eh, se iba a decir expresar tu arte, pero queda muy así, como muy, no sé. Sí, Rimbombante. sí, sí, sí. Pero hay una cosa que me gusta mucho en tu manera de expresar lo que haces y es que tienes una especie de confianza muy interesante en ellos, ¿sabes? Una especie de confianza y de contundencia que son muy interesantes. Yo recuerdo cuando te vi en casa de Jorge, claro, fue pisar fuerte. Y el otro día que te vi en la presentación de Esperanza Verbena, también. Claro, o sea, evidentemente tienes un background detrás, vienes, o sea, tienes unos precedentes que están allí, ¿no? O sea, pues empezaste haciendo muchas cosas, luego fuiste parte de Tucán Morgan, una banda que pues aunabais muchas disciplinas también, digamos, en ella, ¿no? Pero creo que es probablemente esa contundencia a la que me refiero viene ya de muy atrás, ¿no? Viene probablemente de cómo fuiste construyendo poco a poco en ti esas especies de, esas columnas, ¿no? Que te hacen ser quien eres, ¿no? Y ¿en qué te apoyaste cuando empezaste con todo esto? O qué fue para ti, digamos, esa piedra de toque de decir, pues yo voy a hacer esto, pero esto me va a dar fuerza para hacer ello? ¿Te refieres a este proyecto o en En general? general, a ti como Hmm, arte, digamos. en qué me voy? A ver, como artista creo que es muy diferente cuando eres intérprete para Ujú, otros que cuando eres artista que defiende su propio trabajo. ujú, Porque al fin y al cabo estás creando tú tu proyecto y es como tu hijo, ¿no? Tienes que confiar en eso que estás creando y tienes que creer firmemente en ello. Si yo no creo en ese proyecto, ¿quién va a creer en él? Pero para creer en él tengo que cuestionarme, tengo que dudar, tiene que haber momentos de miedo, tiene que haber momentos de no saber para ir cogiendo esa fuerza y que vaya siendo sólido también. ujú. Entonces, y aparte que yo tampoco pienso demasiado. Eso creo que no, en el sentido que no, la inseguridad nace de si no creo en algo en lo que he trabajado. Si me das un texto o un algo nuevo que yo no tengo ni idea, tal vez me sienta incómoda. Pero si es algo en lo que yo estoy trabajando Ujú. firmemente, voy a creer en ello. Es mi forma de ser. Me encanta, me encanta, me encanta. Y claro, eh, todo eso, cuando tú has dicho la diferencia, ¿no? Entre hacer algo para otras personas y hacerlo para ti, claro, en 2020 pues das un salto importante porque en 2020 El Verano Ser Eterno surge como tu primer disco, ¿no? Y además yo creo que es un disco en cuanto a un, sí, un buen salto al vacío, que es otra expresión que siempre uso, porque es un disco que aúna muchas cosas que para mí son interesantes. Mantiene esa especie de poética mágica, eh, un juego de expresión con las estaciones del tiempo, que en el fondo no dejan de ser un reflejo de las estaciones en nosotros, ¿no? Ujú. Y, y cómo quizás usando ese parangón y ese paralelismo con las estaciones de cómo viajar a lo emocional a través de lo físico, ¿no? Porque creo que este disco, pues, mm, a ti te supuso algo, digamos, un cambio tremendo, ¿no? En tu propia vida.
Sí, este disco, bueno, al margen de la circunstancia Ujú, personal, que era una despedida para mi ujú, papá, que se había ido, era la primera vez en la que dirigía un proyecto y en la que me convertía como en la creadora de un proyecto en el que evidentemente voy a contar con un equipo, por ujú. supuesto, porque no hay nada mejor que otras cabezas, pero y desde algo muy personal, desde algo muy íntimo. Y para mí fue muy importante, mira, estaba pensando ahora en la idea del pudor, de si yo quiero hacer este proyecto, no puede haber pudor. Ujú. Entonces cada frase, cada cosa que sucedía, no podía ocultarme en nada, tenía que mostrarme. Entonces ese era el objetivo, ¿no? De buscar esa valentía, de mostrarme continuamente y no esconderme detrás de nada, porque es un ejercicio de compartir tu intimidad para que los demás también te traigan la suya. Pero mira, me parece bastante, eh, digamos, notable el hecho de justamente enfocarte, no enfrentarte al dolor, sino más bien mirarlo cara a cara, ¿no? Y, y hacer ese proceso, digamos, alquímico de transmutación, ¿no? Pero lo que me parece también fascinante es el hecho de que una canción pueda transformarlo también, ¿no? Que cuando, o sea, el hecho de convertir algo en una canción, de convertir una sensación en un verso, de convertir un quejido en melodía, eh, que eso se pueda transformar en algo, ¿no? Mm, ¿Cómo sentiste el proceso de que la canción te sirva a ti de transformación o que luego veas la canción y te des cuenta que como resultado esa canción haya transformado esas emociones? Yo creo que se trata creo que uno de mis grandes dioses es la belleza y transformar una experiencia que la manera en la que la compartimos hoy en día pues, no me gustó y Ujú, necesitaba transformar eso en algo que me generara belleza, en algo aparte de que me hiciera emocionarme, por supuesto, pero eso, convertirlo en un ritual y en algo bello. Y creo que de ahí venía, de ahí nació todo. Además, yo decía, ¿de qué quiero hablar en mi primer proyecto? No sé, y salto el rato el amor, el amor, del amor, la muerte. ¿Quieres hablar de tu papá? Pues vete ahí. ujú. Y quiero hablar de él porque quiero despedirme bellamente, ¿no? De él. Y ahí en esa despedida, claro, es que incluso es un poco un estado sinestésico, porque, claro, al pensar en las estaciones, al pensar en el estado de ánimo también, es inevitable pensar en colores y en pensar en toda esta tonalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol desnudo, pues es el otoño. Dime papá es el otoño también. El cuervo es el invierno. Tu nombre es primavera. Y el verano ser eterno, verano. Y es como también un camino un poco, podríamos verlo hasta como de redención, ¿verdad? Como de estar en ese otoño, en esa especie de crepúsculo, luego el invierno que puede ser la oscuridad, que se supone que pues es como ese punto de transformación, de encarar determinadas cosas, de asumirlas, de interpretarlas, de aceptarlas. Luego que tu nombre aparezca como verano, ¿no? O sea, que el nombre que es el hablar, digamos, ¿no? Que se convierta en ese paso siguiente y luego sentir ese verano en el cual el verano será eterno, ¿no? Que es como, pues, esa especie como de renacer, ¿no? Supongo que tiene que ser muy bonito sentarte, componer, arroparte del trabajo con músicos, tener esa realimentación con ellos, darte cuenta de que una idea que tú dabas y que tenía un A, B, C, D, cuando te la devuelven es un A, B, C, D, F, G, y luego hacer una sopa de letras con todo eso y de esa sopa de letras que salga la canción. Tiene que ser fantástico, ¿verdad? Todo ese proceso creativo. Es genial, es genial. Además, ese proceso no lo... Me decían, bueno, qué duro, ¿no? Como tener que... cómo has vivido el hacer esas canciones. Y digo, pues mira, es que las he disfrutado un montón. Eh, Me pilló también cada uno en un proceso de duelo en el que ya habían pasado años, ¿no? Yo Ujú. creo que eso es fundamental también en mi caso. Y, es fantástico ir viendo cómo van encajando piezas, cómo vas no sé, cómo vas expresando a través de... A mí me parecía muy importante como eso que nos agarra a la tierra,
ser parte de esa tierra, ¿no? Ser parte de ese ciclo, cómo expresarlo y ver plasmado lo que sientes pues es muy gratificante, la verdad. Y es muy sanador también. Sofía, y ya como, claro, tú te sientas frente al piano, pero puedes coger una guitarra también. El, ¿Cómo es tu relación con el instrumento? Porque luego esa es otra. O sea, siempre ver un concierto es fantástico. Ayer, por ejemplo, estuve viendo a Nick Lowe con los Stray Jackets y me parecía tan alucinante verle. A Nick Lowe, una leyenda, y los Stray Jackets pues son fantásticos, ¿no? Pero como cuando te veía el otro día, claro, estamos viendo una cosa que está ahí, el instrumento que suena porque hay alguien que lo hace sonar. Em, pero claro, ¿cómo es la relación? Porque no es lo mismo que tú estés con ese teclado en casa, que estés con un teclado en un directo. Y no es lo mismo Ujú. cuando ya estás tocando que cuando tú empiezas a esbozar esa canción o cuando te vienen esas ideas. ¿Cómo es la relación con el instrumento? Pues yo parto desde... Yo no soy músico de conservatorio, entonces cada vez voy teniendo más herramientas para trabajar con el instrumento, pero me las tengo que buscar. Me tengo que buscar las maneras y luego me parece muy importante partir cada vez de un lugar distinto. Ujú. Porque si vas cambiando el orden del proceso y vas cambiando desde dónde partes, vas a ir a diferentes lugares. Yo sí que trabajo mucho con el piano, sobre todo para que la armonía sea muy sólida, para sentir que si desnudo la canción siga funcionando, que por ahora es algo en lo que me gusta mucho trabajar, pero yo trabajo muchísimo con el ordenador. Ujú. Eh, para este segundo disco empecé a entrar en el mundo de samplear, de retorcer cosas que son fruto a veces del azar y de la casualidad y eso me gusta mucho. Porque coges cosas y no sabes a dónde te van a llevar, a lugares horribles, a lugares maravillosos y el ordenador, la verdad que he descubierto que el piano es mi instrumento para hacer las cosas sólidas y el ordenador es mi instrumento para dejarme sorprender. Y quizás el ordenador también es un poco, no sé, como elaborar un trabajo de artesano, pero con un poco con los ojos cerrados, ¿no? Porque con el ordenador vas modulando, o sea, el samplear, para la gente que no lo sepa, pues es, por ejemplo, coger pistas determinadas y transformarlas. O sea, tanto coger una pista de una canción como de un sonido de la naturaleza, lo que sea, y transformarlo. Pues es un poco como hacer una especie de artesanía, como estar haciendo una vasija o algo así, ¿no? Pero con los ojos cerrados, porque luego el resultado acaba siendo otro y te sorprende. Y a veces me lleva a preguntarte, porque claro, el hecho de estar trabajando con el ordenador, el piano es muy intuitivo, es el sonido, ese trato tan íntimo, pero cuando tú trabajas con el ordenador y trabajas con determinados programas y sistemas que te acaban llevando el sonido por otro lado, pues luego acaba eso, dices, wow, empecé con este sonido de pájaros, por decirlo así, pero me ha salido una cosa que no sé qué es y me ha llevado a otro punto de la canción. Y creo que tiene que ser muy bonito que el propio sonido te sorprenda, ¿verdad? Eso es genial. Mira, por ejemplo, para este disco yo me grabé una voz, además me parece una herramienta muy guay para los cantantes, ¿no? Ujú. También. Grabé una voz, lo llevamos al estudio, probamos diferentes cosas cambiándole el tono, tal, no sé qué, y me llevé como unos 30 segunditos de voz que era como muy misterioso. Entonces, pues eso lo llevas a casa, pruebo con el piano armonías que funcionen con ese sample. Entonces, al final es un diálogo entre las diferentes herramientas y también el fiarte mucho en la intuición hacia cuando melódicamente está yendo a un lugar interesante, cuando estás empezando a contar algo, habiendo utilizado esas cosas que has ido creando, ¿no? Con las diferentes herramientas. Qué bueno, qué bueno. Y en el fondo es como hacer una especie de collage de las cosas que van saliendo, Total, ¿no? total. Es un collage, sí. Y ese collage es muy, en tu caso es muy mágico porque, claro, no es solamente la canción, sino es todo lo que viene detrás. Y todo lo que viene detrás tiene algo que me gusta mucho que tiene que ver con la idea del concepto en el sentido menos encorsetado, por decirlo así, ¿no? O sea, la idea del concepto como, porque hay una base ahí detrás, porque en tus canciones, que es una cosa que me encanta, a poco que se vaya escarbando te vas dando cuenta que hay conexiones que tienen que ver con lo mágico, con ese realismo mágico, con la poesía, con el uso del silencio como herramienta de expresión que se plasma en los versos, ¿no? Y, y también con una especie como de danza vocal, porque en el fondo la melodía de tus
tus canciones hay un punto muy, muy marcado de lo que es la danza, ¿sabes? No, que igual me estoy equivocando, pero es una cosa que la noto, ¿no? Y claro, en todo eso viene el siguiente plano, ¿no? Que es el siguiente escalón que das, las letras. ¿Cómo trabajas tú ese sentido de la correspondencia entre lo que es, por ejemplo, el verso de la letra con tu voz? ¿Cómo es esa relación? Mm, como te he dicho, cada vez es Ujú, distinto. Hay veces que he hecho un texto y empiezo a buscar cómo musicarlo. Ahí ya las palabras te están pautando ujú, hacia dónde tienes que ir, ¿no? La manera es siempre encontrar cómo ir acotando. Otras veces tengo una melodía y, por ejemplo, siempre tengo cuadernitos con frases, con referencias y hago uso de ello para buscar qué puede tener sentido para esa melodía. Otras veces estoy trasteando y va viniendo una frase directamente con la melodía, pero claro, lo importante es lo que dices, todo el trabajo previo que ha habido. Yo, como me gusta trabajar a nivel de concepto, yo los meses antes pues a lo mejor 2 meses antes de empezar a grabar y a componer el disco, porque en esta ocasión, por ejemplo, lo he hecho todo a la vez, en la otra también, creo que trabajo todo a la vez ujú. siempre. eh, yo estoy leyendo mucho, escuchando, viendo mucho sobre la temática en la que me quiero adentrar. Entonces todo eso ya está dentro de mí porque es mi obsesión del momento, ¿no? Como tú dices ahora, mi obsesión es el realismo mágico. Pues yo ya estoy en esa habitación. Entonces lo que tengo que hacer es probar diferentes dinámicas para ir sacando lo que ya está dentro de todo ese trabajo previo. Ujú. Y, y en ese trabajo previo, entiendo que, claro, el hecho de leer, el hecho de trabajar las letras y todo esto, que es una cosa que nunca le he preguntado, pero que es muy importante. Claro, cuando hacemos las letras muchas veces, también es importante que las palabras estén en los puntos exactos, que los Uh -huh. acentos estén en los puntos exactos, que no se desvirtúe la palabra o que, que la palabra tenga el sentido adecuado dentro de la propia letra y que dentro de la propia canción, porque es parte del sonido de la canción también, Sí, ¿no? sí, a mí mira que hay muchos otros aspectos a los que no me gusta tener respeto, pero me gusta tener mucho respeto al idioma que estoy utilizando y a la palabra. Ujú. La palabra está mandando. Yo puedo decidir dónde la coloco, puedo engañarla, podemos hacer cosas, pero le doy mucho valor a todo lo que ya te está ofreciendo de por sí esa palabra, a su ritmo, a su, a cómo se siente, ¿no? Cuando la pronuncias. Le doy mucho valor. Recuerdo que cuando te vi, mm, al estar cantando me di cuenta también que había algo interesante y que era un paralelismo también interesante en las letras, en cómo las cantabas y digamos en los momentos de estribillos había algo que entroncaba también un poco digamos con la especie de, con la invocación, Uh -huh. con la plegaria, con el rezo, con ese verbo mágico, ¿no? De intentar transmitirlo y que se convierta como una especie no de oración, pero sí más bien de rito, ¿no? Y me gusta, quiero preguntarte un poco por eso, porque en lo que has hecho y en lo que estás haciendo ahora, se nota ese punto. Cuéntanos un poquito ese trasfondo, digamos, de rito que hay ahí detrás. Pues claro, es hablar del poder, ¿no? Del poder de la palabra, de alorar lo que dices. Yo trataba las canciones como si fueran plegarias, oraciones. Entonces, cuando lo cantas, desde el principio de los tiempos, cuando queremos pedir algo, hemos, hemos cantado palabras, una vez que vocalizas algo, se convierte en una realidad de algún Ujú. modo, ¿no? Y creer en ello hace que sea más posible que sea real. Entonces, si quiero cantar a la esperanza porque estoy desesperanzada, tengo que hacer una canción en la que pido eso, en la que busco eso. Y porque lo hemos hecho, a mí me interesa todo lo que hemos hecho desde que el hombre es hombre. ¿Qué llevamos haciendo toda la vida? Pues cantándole a los astros y bailándoles. Ujú. Vamos a volver ahí, es un poco el huir otra vez de la razón para a través de nuestra manera de expresarnos, de nuestro lenguaje corporal y el lenguaje hablado, pedir, orar, agradecer, ¿no? ¿Y tú sientes cuando estás en directo o cuando estás creando
aunque entiendo que tiene que ser puntos distintos evidentemente, ¿no? Pero ¿sientes que de una forma u otra el estar haciendo todo esto te lleva a una especie de estado de concentración, de estado alterado de conciencia o de estado modificado de conciencia, como muchas veces dicen algunas personas, ¿no? Que crean que dicen, es que no sé de dónde me salió esta palabra o no sé de dónde me salió este sonido y no sé, estuve componiendo y de repente llega un momento en el cual le he dicho, vale, pero yo pensaba que habían pasado 3 horas y han pasado 6. Bueno, sentir que el tiempo muta, eso puede ser en los espectáculos, pero siempre nos pasa a todos, ¿no? Ujú. Cuando el espectáculo ha ido bien, sientes que ha sido mucho más corto, ¿no? De lo que ha sido. Pero en el momento de composición sí que es cierto que hay veces que puedo recordar perfectamente de dónde viene una frase o de dónde viene una melodía, pero otras que aparecen, ¿no? Porque es parte de nuestra parte, es parte de nuestro yo inconsciente que estamos dejando que salga, ¿no? Y este tipo de procesos artísticos permiten que puedas hacer eso. Y creo que sería muy bonito que todos, seamos artistas o no nos dediquemos a ello, busquemos eso, ese dejarnos sorprender por lo que hay dentro de nosotros y que no tiene una manera racional de ser expresado. Y, Sofía, y en todo esto para ti, mm, ¿qué sería el ritmo? Porque el ritmo es muy importante en lo que haces y de hecho recuerdo que me lo quedé pensando el otro día en la presentación, cuando saliste y estaban unas amigas Ujú. tuyas cantando que fue muy Sí. mega todo eso, fue muy de ritual, me encantó, pero tú ibas como dando pequeños aplausos para que la gente siguiese el ritmo. Entonces me pregunté, ¿para ella qué será el ritmo? No es simplemente una cuestión de acompañamiento, porque se notaba que había algo más, no sé, entonces, que igual me equivoco, pero que, no sé. Pues fíjate, para este disco pensé mucho en eso, porque al final lo primero que escuchamos en nuestra vida es el latido del corazón de nuestra madre, ¿no? Y el tambor chamánico, ¿a qué está jugando? A lo mismo. Ese ritmo más básico ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Luego lo hacemos más complejo. Y, y es algo que es intrínseco y que está en todos nosotros. Creo que es algo con lo que nos podemos comunicar porque desde que existimos ha estado en nosotros y dentro de nosotros y lo tenemos aquí dentro. Ujú. Entonces el ritmo que es un esqueleto de comunicación, ¿no? Y un esqueleto de expresión. Y en ese esqueleto de expresión de comunicación y luego con la piel de la melodía, con los músculos, digamos, de los acordes y todo esto, y con quizás el espíritu de tu voz y de tus ideas, mm, me da curiosidad preguntarte por referentes que tengas que te acompañen, ¿no? Que digas, pues, no sé, esta cantante, este poeta. ¿Tienes algunos referentes que sean parte de tu santuario, digamos, personal? Sí, lo que pasa que intento, creo que con los referentes, como están, una vez más, están dentro de nosotros y al final te puedes inspirar y puedes coger cosas de mucha gente. Lo importante es no intentar ser Ujú. ellos, porque ya existieron y son demasiado grandiosos como para que intentes Claro. imitarlos. Pero hay un montón de artistas que adoro. Mira, por ejemplo, bueno, Frank Sinatra, Edith Piaf, a nivel de cantantes, ¿no? Tan distintos, tan pasionales por un lado y con una técnica tan seductora por otro. Sí que me gustan mucho los artistas de tripas, sería el caso de Edith, ¿no? De Chabela, por ejemplo. Y luego los artistas camaleónicos, a quien no le gusta Bowie. Mira, que hoy voy a ir a ver el documental, a ver qué tal. Eh, Esa es una cualidad que me fascina también. Y en la poesía, bueno, creo que es muy evidente que adoro a Lorca, porque, bueno, tenía una manera de comunicar con un lenguaje tan sencillo y unas metáforas tan poderosas, que eso es algo que valoro muchísimo y que me hace que me obnubile y me fascine. Y bueno, y Chaplin siempre ha sido desde muy niña ha sido uno de mis artistas favoritos porque tiene una cualidad que admiro mucho también, que es ser universal. Lo puede escuchar, lo puede ver una película suya un niño muy pequeño y alguien muy entendido de cine. Llega a todos y eso me parece de lo más complejo de conseguir como artista y es algo que admiro muchísimo. Claro, porque es que es muy difícil, digamos, llegar a ese nivel emocional en el cual se traspasa, digamos, el prejuicio, que se traspasa las modas, se traspasan los tiempos, ¿no? Y convertirse, o sea, de ser tan eterno que te conviertes en atemporal, ¿no? Entonces, tiene que ser fantástico. Pero, Sofía, ¿y entonces para ti qué es el silencio?
Para mí, ¿qué es el silencio? ¡Wow! A ver, así sin pensar. Para mí, ¿qué es el silencio? Es la verdad, ¿no? La verdad absoluta. Es cuando te desprendes de todo, te desprendes de toda sonoridad, es cuando te muestras tú. Eso es lo que pienso hoy, que es el silencio. Y claro, ahora mm, dentro de lo que estás haciendo, claro, llega Esperanza Verbena, llega un nuevo cambio, una nueva, digamos, un nuevo paso. En ese nuevo paso, ¿te ha costado, digamos, desprenderte de la Sofía que había hecho el anterior disco para hacer este, o ha sido una cosa mucho más natural? Pues más que desprenderme del anterior disco, que por un lado, claro, al venir de algo tan personal es como, ¿a qué me acojo ahora, Ujú. no? ¿Con qué me obsesiono ahora? Eso me costó. De hecho, en un principio fui por otro lado, descubrí que no era el camino que tenía que seguir y dije, vale, ¿cuál es la búsqueda que tengo que hacer? Y luego también empecé a componerlo en una época en la que yo no me encontraba muy bien y estaba bastante triste. Entonces eso fue lo que más difícil fue y por otro lado lo que más orgullosa me hace sentir de este trabajo, de haberlo llevado. Yo normalmente trabajo muy bien cuanto mejor estoy. No hay otros artistas que desde el drama lo viven muy bien Ujú. todo. Yo no, cuanto mejor estoy más curiosa y estoy más abierta. Y esa fue una lucha que tuve que hacer y, joder, y lo he llevado a cabo. Y si no hubiera estado en ese lugar, a lo mejor las canciones no habrían sido tan esperanzadoras y tan de amor. Utilicé ese estado para buscar otro y fueron muy sanadoras. Hacer las canciones, hombre, cuando no te salía algo algún día, pues en el proceso creativo eres una persona insoportable, tienes días buenísimos y días horribles, ¿no? Pero es que fueron mantras para mí estas canciones y una vez que iban surgiendo y me ayudaron a ir buscando esa luz que tanto predicaba y por la que tanto rezaba, ¿no? De algún ¿Y modo. te ha pasado hacer alguna canción, insistir en esa canción y llegar un momento en el cual decir es que no puedo más contigo, te dejo ahí ya, eh, te dejo por imposible? Normalmente, cuando empiezo, por ejemplo, en este disco dije, va a haber 8 canciones. ¿Cuántas canciones hice? 8. Pero me ha pasado cuando estoy empezando a lo mejor con una posible canción, ¿no? Pues he dado con 2 frases para un estribillo y en este disco me pasó con una. Y di con un estribillo, pero no sé, había algo dentro que no me terminaba y a veces tienes que insistir, porque a veces son muy civilinas y están en las sombras y hay que tener paciencia para que se dejen ver. Pero hubo una que, pues no, chico, no hubo manera, la abandoné. ¿Y cómo es el proceso? Porque tiene que ser complicado cuando decoras el esqueleto de la canción, le vas poniendo el traje, le vas poniendo los adornos, luego la maquillas y tal, pero llega un momento en el cual hay que saber decir hasta aquí, o sea, no puedo seguir metiendo más cosas. ¿Cómo es ese Ujú. proceso de decir, pues ya, es que no, ya basta, ya la canción ya está? Pues mira, a mí me funcionan muy bien los deadlines. Yo tenía unas fechas concretas para ir creando, produciendo y grabando el disco y nos hacía tener que ir a una Ujú. velocidad considerable. Y por otro lado, yo soy muy práctica. No le doy demasiadas vueltas cuando considero que algo ya está bien. Lo reflexiono, lo veo, pero no estoy dándole más vueltas de las que considero que le tengo que dar, pero porque soy práctica y creo que hay dos tipos de personajes, otros que quieren siempre buscar algo más perfecto, que les va a llevar a sitios que a lo mejor a mí no me llevan porque no le doy esa oportunidad a la canción, pero suelo cortar en un momento preciso del tema porque yo misma me voy a aburrir de la canción. Y es bueno, Soy mi propio público que se aburre rápido. y es bueno tener vértigo en el escenario, tener nervios, sentir esa cosa, o da igual. Yo creo que depende. Una cosa es el vértigo de que haya cosas que puede que salgan mal porque ha habido fallos, porque, no sé, imagínate algo en el equipo no funciona bien. Eso me parece es lo peor de lo peor para mí, lo sufro bastante. Pero otra cosa es eso que tienes dentro antes de salir o cuando estás en escena. Eso es maravilloso. Tiene que serlo. Y además, tiene que ser muy bonito también descubrir cuando vas cantando algo en las expresiones de las personas, que lo que tú estás cantando, lo que tú estás transmitiendo con el sonido,
cobra vida propia en ellos, en la gente que está ahí, ¿no? Y que tiene que ser fascinante pensar que en esos momentos, aunque tú estás soltando una canción, esa canción ya no es tuya, es de quienes está ahí, ¿no? Y que lo llevan a sus vidas. Tiene que ser muy curioso luego el feedback que te dan, ¿no? Y las cosas que te cuentan. Sí, es la verdad que, mira, con el disco de mi papá, con El verano será eterno, me vino mucho feedback de gente que había perdido pues a su papá o a alguien a quien Ujú. querían y eso fue maravilloso porque es una vez más, ¿no? Lo que digo es que es el compartir y que lo que yo hago para ti se transforme en algo que te hace Claro, sentir, claro. ¿no? Y en esas energías que se crean con el compartir lo que tenemos dentro. Y eso es la razón de ser, yo creo que en mi caso, de hacer canciones. ¿Crees que ya no solamente el hecho de hacer canciones, sino el hecho de tu faceta como actriz, ¿crees que el hecho de interpretar de una forma u otra también nos ayuda a interpretarnos a nosotros mismos de mejor manera? Ujú. Sí, mira, fíjate, bueno, yo no ejerzo como actriz para otra gente por lo común, pero yo digo que la interpretación ha sido como mi columna vertebral en construirme como artista. Yo siempre lo que he tenido siempre claro es que a mí me gusta sentir cosas. Me gusta sentir cosas y crearme las situaciones para sentirlas. Pues ahora, joder, me apetece sentir amor. Y las canciones son muy directas con eso. El movimiento también, porque van directamente, ¿no? Con un texto, cuando interpretas, tienes que ver el subtexto, hay otro tipo de trabajo muy intelectual detrás. Pero con simplemente soltar un sonido con una melodía, ya estás sintiendo. Es tan directo que es mágico. Me encanta, me encanta, me encanta, porque es que es eso, ¿no? La fascinación de un directo es el hecho de no solamente ver a la persona que está en el escenario, que el escenario de por sí es, es como un altar, ¿no? Eh, es el hecho de todo lo que se genera alrededor. O sea, cuando se apagan las luces y se encienden las del escenario, cuando sale y ese punto intermedio que hay entre la canción, cuando llega, cuando se emociona la gente, o cuando están los pesados que no dejan de hablar, o cuando ves que hay un problema técnico y la persona que está en el escenario salta por encima del problema técnico, o incluso a veces un acorde que no es el que tenía que haber sonado, pero que da igual, ¿no? Porque se convierte en parte de todo esto. ¿Cómo es el error para ti? O sea, ¿cómo valoras el hecho del error? Te es productivo o te es una cosa que dices, uy? ¿El error en el ¿Mm? escenario o en general? Eh, ambos. Vale. En el escenario lo que decía es que estoy en el momento presente. Solo tienes que resolver. Tienes que resolver. Es cierto que cuantas más tablas vas teniendo, más facilidades vas hallando para resolver. Y errores que en el pasado te habrías querido tirar por un puente, ahora los puedes solventar de otra manera, ¿no? Entonces eso, las tablas en ese aspecto no te dan tranquilidad porque estás ahí y tienes que resolver algo muy rápido y no tienes tiempo para reflexionar. Y luego, en la vida, el error, hombre, si no es el mismo error continuamente, que ahí ya empezamos a tener un problemita, creo que hay que ser muy honesto con el error y mirarlo de frente para aprender de él y cambiar el rumbo. Es un elemento de aprendizaje, siempre y cuando no reincidamos obstinadamente. Y en la expresión del arte, ¿tú crees que, y tanto en tus fotos, en las portadas, en el directo, en las canciones, ¿crees que la imagen es importante? Es una manera más de expresarse, ¿cómo no voy a cuidarla, no? ¿Cómo no voy a cuidar todos los elementos que tengo a mi disposición para construir un proyecto? Con lo cual, No concibo no cuidar ese aspecto. Y si no lo cuidas, que sea por algo, porque lo estás cuidando descuidándolo. Que tenga todo un motivo. con lo cual las imágenes tienen ese motivo y quizás son parte de mensajes que van reforzando un mensaje general, ¿no? Un mensaje total, o sea, como pequeños, como susurros, ¿no? Que van saliendo, porque un Ujú. color, un gesto, un movimiento, pues a veces dicen también mucho más de la canción y de lo que quieres transmitir, ¿no? Claro, y además te permite trabajar y conocer a artistas que trabajan con otras herramientas y que tienen, al final, mezclarse con otras personas y ver cómo funciona
funciona la cabeza y la intuición y la expresión del otro enriquece tu manera de expresarte, porque yo sola no soy, yo soy con el otro, ¿no? Y por eso también me inquieta mucho todo lo que puede rodear, en este caso a un disco, más allá de las puras canciones, porque me voy a enriquecer como artista. Pues el disco ya le queda poquito entonces para salir, ¿no? Sí, bueno, el disco lo sacamos en Ujú. enero, aún queda un poco, pero ayer me lo enseñaron en físico, Qué que he llegado bueno, a la qué oficina. bueno. Y está muy bonito, tengo ganas de verlo, porque solo lo he visto en una foto. Pero previamente va a salir otra sorpresa, que no es del disco, otra cosa más del disco, y haré un estreno también en diciembre, yo sola con canciones Qué del bueno. disco. Vamos, que tengo trabajo y tengo muchas ganas de compartirlo y bueno, todas las oportunidades que tenga para seguir dando a conocer las canciones en diferentes formatos antes de que salga el disco, las voy a intentar aprovechar. Pues me parece fantástico, me parece fantástico. Además, tiene que ser muy bonito cuando recibas el disco y lo tengas en tus manos, ¿no? El tener el formato físico de lo que has hecho, ¿no? Es como que también es la transmutación alquímica, mágica, ¿no? De tenerlo ahí. Fíjate, sí, porque yo decía, "A ver, si a mí el formato físico me da igual", siempre he Ujú. dicho mucho eso, pero luego tienes tu disco con todo ese trabajo de arte que hay detrás y ves ese objeto, ¿no? Ves cómo se materializa algo y te gusta mucho y lo Y disfrutas. lo disfrutas y además descubres un poco, y con las escuchas también, ¿no? Y incluso a veces te diría que hasta con el olor, ¿no? De cogerlo, si es un vinilo, lo hueles y tal, vas descubriendo su personalidad. Y eso me parece que es fascinante también. Y más ahora, ¿no? Que estamos totalmente Ujú, digitalizados, volver a realizar cosas manuales, ya solo sea, mira, tenemos en casa tenemos un tocadiscos y ujú, vinilos, solo sea pues sacarlo, realizar ujú. gestos que te lleven a una escucha, a un visionado. Creo que tenemos que apreciar. Creo que es bonito apreciar ese tipo de cosas. Igual con la escritura, pues, por ejemplo, ahora estoy haciendo mi cuaderno de trabajo para el espectáculo del disco, escribirlo a mano, aunque luego lo pases a ordenador, pero realizar algo físico, una vez más, ¿no? Con lo que decías tú de la artesanía, Ujú. convertir todo acto que puede ser de idea o intelectual en algo físico, convertirlo en artesanía. Creo que lo necesitamos. Pues mira, yo no quiero acabar esta entrevista sin una pregunta que es clave, siempre la hago aquí, que la dejó mi querido Javier Sierra, y es muy sencilla, y te la digo. Sofi- Uy, esas son sí, las más sí. difíciles. No, Sofía, ¿crees en el alma? Por supuesto. Me encanta. Quiero creer en el alma y creo en Me ella. encanta la contundencia, es lo que decía, y ese punto de posicionamiento así, muy, muy de chamana, que eso me encanta, ¿sabes? Pues mira, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Hemos estado prácticamente pues casi una hora y, y quiero agradecerte que hayas abierto un poco lo que es tu mundo en- y que en ese mundo pues hayamos visto esas luces que están ahí y esos claroscuros también que están ahí, que tienen una señal muy bonita porque son claroscuros para buscar, para bucear. Y quiero decirle a la gente que, pues, si tiene la ocasión de verte en directo, que lo haga. Para mí fue un gran descubrimiento poder hacerlo y luego descubrirte a ti también como persona, que eso es lo esencial, ¿no? O sea, darte cuenta pues que la persona no es solamente lo que hace, sino que siendo quien es, hace que lo que hace tenga un sentido quizás un poquito superlativo, aunque lo que uno hace es aparte y es otro universo también, ¿no? Pero que es fantástico. Que te busquen en facebook.com/ Sofía Comas Music, o sea, Sofía Comas Music, en Twitter, twitter.com/ Sofía Comas Music también, en Instagram, que busquen instagram.com Sofía Comas, Sofía.comas, perdón, y que te busquen en Spotify, que te busquen en Apple Music, que te busquen en YouTube y que van a encontrar ahí pues parte de ese misterio y esa magia que tienes alrededor, ¿sabes? Así que quiero agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y que el disco estoy seguro que va a ser totalmente propicio y va a ser fantástico, eso no me cabe duda. Muchísimas gracias y yo también te quiero agradecerte por tener la escucha, ¿no? Y tener la curiosidad de conocerme y conocer mi proyecto, que es
es muy genial. Bueno, pues estoy seguro que no será la última vez que hablemos y hablaremos más, seguro, seguro. Hombre, hombre, que me tienes que enseñar un montón de cosas. Nos enseñaremos juntos Que muchas sabes cosas. mucho. Nos enseñaremos muchas cosas, seguro que sí. Y que el disco, pues con ganas que salga y de verlo ya. Y de oírlo y sentirlo, claro que sí. Muchas ganas de Pues compartirlo. muchas gracias. Y muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado, por haber estado en este trayecto musical, artístico, misterioso, mágico, chamánico, silencioso, sonriente y sinuoso de Sofía Comas, que creo que ha sido muy nutritivo, por lo menos para mí lo ha sido, y así que estoy seguro que para quien lo vea, para cuando lo veáis, lo va a ser también. Son las 14:11 de la tarde, con lo cual estaréis viendo, pues esto estará acabando a las 21 y algo, ya me he perdido, 21:45, no lo sé, más o menos por ahí. Pero quiero agradeceros y quiero pues impulsaros a que busquéis en la obra de Sofía y que busquéis el próximo jueves los contenidos que estarán aquí. Así que nada, os agradezco mucho y que la noche sea propicia, siendo las 14:11 de la tarde. Gracias. aldolinares.com